Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. Realmente hablar de los hechos dentro del proceso es quizá lo que menos profundidad hemos tenido. E incluso hay una gran confusión entre hablar de los hechos, a veces con la idea de la teoría del delito. Hay quien dice que, por ejemplo, que se tienen que probar los elementos del tipo penal y descuidan por completo, simple y sencillamente, hablar de lo que son los hechos. Y justamente la idea, incluso para el razonamiento probatorio, partir de hablar de los hechos resulta sumamente fundamental, porque solamente puede haber consecuencias jurídicas si y solo si se tienen probados los hechos. Si no existen hechos probados, no puede haber consecuencias jurídicas. Y pese a que esto parece una situación pues visible, una situación que es simple para todos, realmente en el mundo jurídico poco caso se ha hecho sobre la idea de los hechos. Y justamente por eso en esta hora trataré de llevar a cabo una introducción hacia el tratamiento de los hechos, enfocado más hacia el proceso penal, pero en cualquier proceso, absolutamente cualquier proceso, estamos involucrando siempre la idea de los hechos. Incluso, por ejemplo, en los procesos de orden constitucional, aun cuando se casen normas, aparentemente puede ser en abstracto, vamos a encontrar que también en ellas, en ese tipo de procesos, están hechos involucrados y hechos que necesariamente tendrían que ser objeto de prueba a fin de poder llevar a cabo la consecuencia jurídica que se establece dentro de las descripciones normativas. Entonces, los hechos es el tema que nos lleva el día de hoy y espero tratar de ser
claro en este poco tiempo que tenemos para poder abarcar, por lo menos ya les dije, una muy buena introducción hacia la teoría de los hechos. Podemos partir de la primera idea. ¿Qué son los hechos? ¿O a qué nos referimos en el proceso cuando en realidad hablamos de los hechos? Uno de los profesores que tuve la oportunidad de que me dieran clases en España, el profesor Daniel González Lagier, que es uno de los personajes que más tiempo le ha dedicado justamente a la prueba de los hechos y justamente estableciendo las consecuencias que se tiene dentro del proceso penal, proceso civil, cualquier tipo de proceso, siempre que hablemos de los hechos. Y partimos de una idea de que los hechos es todo aquello que sucede o acontece. Un hecho es aquello que sucede, acontece dentro de un plano que es el tiempo. El tiempo es el escenario en el cual se desenvuelven justamente estos sucesos. Los sucesos vienen a acontecer en el tiempo y por lo tanto estos sucesos tienen un inicio, una continuación y estos vienen a concluir. Pero esto es lo que acontece, esto es lo que sucede en la vida diaria. Esto que sucede o acontece en la vida diaria, por supuesto, nos va a llamar mucho la atención, porque incluso muchas de las normas penales, por ejemplo, muchos de los tipos penales, en realidad lo que hacemos es contemplar eso que sucede en la realidad, pero lo abstraemos y las normas terminan describiendo sucesos. Todas las normas jurídicas describen una serie de sucesos de los cuales les vamos a dar una consecuencia jurídica. Es decir, no todo aquello que suceda en la realidad, no todo aquello que suceda en la vida diaria va a tener una consecuencia jurídica, sino solamente aquellos que previamente se les ha dado la característica de relevante para el derecho. Entonces, los tipos penales, vamos a encontrar que en realidad tienen una serie de descripciones que cuando éstas se actualicen en el mundo fáctico, es cuando tendremos las consecuencias jurídicas. Estos hechos que se encuentran contemplados en las normas son hechos que están de manera general, son hechos que son abstractos, son hechos que están de manera impersonal, pero estos hechos a los que denominamos hechos institucionales son aquellos que el derecho le va a dar la oportunidad de tener consecuencia jurídica. Entonces, todas las descripciones típicas y muchas descripciones que tenemos en el mundo jurídico son abstracciones de sucesos que pueden actualizarse y de los cuales les daremos una consecuencia jurídica como tal. Pero cuando nosotros llegamos a un proceso, vamos a ver que estos hechos, es decir, esto que sucede o acontece, no es en realidad lo que llevamos al proceso. Lo que en realidad vamos a llevar al proceso es una serie de afirmaciones sobre esos hechos, sobre esos sucesos. Por ejemplo, Enrique es un gran agente del Ministerio Público cuando lleva la realización de una imputación. En realidad lo que está haciendo es una afirmación de que algo sucedió, aconteció en la realidad y que esto que sucedió tiene una trascendencia jurídica. Pero en principio, Enrique lo que tiene que probar ante un juez de control es de que ese hecho aconteció o ese hecho sucedió. Pero en realidad Enrique lo que está haciendo, cuando llega y hace su formulación de imputación, él afirma que, por ejemplo, él afirma, Juan mató a Pedro. Esa afirmación de Juan mató a Pedro puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, esta afirmación de Enrique como agente del Ministerio Público solo será verdadera si y solo si corresponde con lo que sucedió o aconteció en la vida diaria, perdón, que sucedió en la realidad. La afirmación de Enrique de Juan mató a Pedro será verdadera si y solo si corresponde con la realidad. Esta idea de que debe de haber una correspondencia entre la afirmación que hacemos dentro del proceso y aquello que sucedió, aconteció, es lo que en buena manera desemboca en una de las teorías que se ocupan hoy día dentro de la teoría del proceso y más aquella donde busca la racionalización del proceso. Es decir, buscamos una idea de la teoría como verdad, como correspondencia. La verdad como correspondencia implicará la finalidad del proceso, porque el hecho, aquello que sucedió, aquello que aconteció, es lo que me permite establecer que la imputación de Enrique es verdadera o es falsa.
Y Enrique lo que pretende es que lo que él afirma pueda corresponder con la verdad, que pueda corresponder con lo que realmente sucedió, con lo que realmente vino a acontecer. En ese sentido, la única forma en la que podemos tener nosotros en el proceso que la afirmación de Enrique Juan mató a Pedro corresponde con la realidad es a través de la prueba. La prueba y la idea de verdad son situaciones que están vinculadas de una manera necesaria. No podemos hablar dentro del proceso de verdad si no es a través de la prueba. Entonces, lo que es objeto de prueba en el proceso son las afirmaciones, no los hechos. Las afirmaciones que las partes realizan dentro de todos y cada uno de los procesos, independientemente de cuál sea civil, penal, mercantil, en materia de trabajo, no importa qué tipo de proceso sea. Lo que vamos a encontrar es que las afirmaciones son las que son objeto de prueba, no los hechos. Yo no pruebo hechos, yo pruebo las afirmaciones que hago de esos hechos dentro del proceso. Entonces, dice Daniel González Lagier, profesor que citaba hace rato, siguiendo a Bertrand Russell, que los hechos es aquello que me permite establecer que una afirmación es verdadera o es falsa. Solo que tenemos un grave problema, porque esos hechos que acontecieron, una vez que suceden, estos ya no vuelven a acontecer. O sea, el hecho de que Juan mató a Pedro, una vez que se consuma, esto no vuelve a acontecer. Y dada la dinámica de los procesos, vamos a encontrar que el tercero que resuelve en este diálogo, que es justamente el que corresponde a un proceso entre dos contrapartes, él, menos que nadie, sabe qué sucedió, aconteció. Es decir, el juez no tiene un control remoto en el que pueda poner la vida y adelantarla o retrasarla, poner pausa, ir en cámara lenta para ver que las afirmaciones de Enrique son verdaderas o son falsas. Eso no tiene el juez, no está en sus posibilidades, ni de él ni de nadie en este planeta. No puede pasar eso. Entonces, lo único que tiene al alcance es que con la prueba se reconstruya ese hecho. Y entonces pueda determinar el juez que esa afirmación está probada o no está probada. Pero fíjense a lo que nos lleva este tipo de reflexiones. El hecho de que un juez estime que la imputación y después, por ejemplo, la acusación se encuentre suficientemente probada, por muy rica que sea la prueba, por muy variada que sea la prueba, vamos a encontrar que siempre estaremos en un grado de probabilidad. Es decir, el resultado del proceso nunca va a arrojar una certeza respecto del hecho. Puede ser que sea muy probable la afirmación que hace Enrique, pero eso es lo único que podemos obtener del proceso. Afirmaciones que son muy probables, porque esa es la limitante que nos da la prueba. Y no solamente la prueba para el derecho, sino también para cualquier área del conocimiento. La prueba que contamos los seres humanos y con lo cual tratamos de probar lo que afirmamos en el mundo científico, en el proceso, en este caso, tan solo es para situaciones de grados de probabilidad. Pero eso sí, el juez cuando inicia el proceso va a encontrar un mundo total de incertidumbres y por lo menos una sentencia busca reducir esa incertidumbre que tenemos en el mundo real de los procesos. Es decir, las afirmaciones de las partes solamente tendremos la posibilidad de que estemos hablando de circunstancias altamente probables. Por eso los jueces no tienen por qué resolver bajo cualquier situación de probabilidad, sino tienen que buscar la mayor probabilidad posible de esas afirmaciones que las partes llevan al proceso. Pero entonces vamos a ver que existe una serie de afirmaciones que son justamente esos hechos a probar. Por ejemplo, Enrique Baeza, cuando imputa en una audiencia inicial, él lo que está haciendo es que afirma que el imputado realizó determinados hechos, que participó en ellos, y ahora lo que buscamos es
de que haya prueba suficiente para que el juez determine que ese hecho que Enrique Baeza ha llevado a la audiencia inicial está por probado. Y solo como consecuencia de ello, dar la consecuencia jurídica, es decir, vincular a proceso. Y lo mismo, exactamente lo mismo sucede en la audiencia de juicio oral, porque ahí Enrique Baeza, que es la acusación y que se basa en una afirmación, esa afirmación fáctica también tiene que ser probada con una serie de pruebas, y estas pruebas deben dar suficiencia para que podamos establecer que ese hecho del cual afirma ha sido suficientemente probado. Que por cierto, el hecho en que Enrique ha realizado o afirmado en la audiencia inicial es exactamente el mismo hecho que se lleva a cabo en la audiencia de juicio. Es decir, Enrique Baeza, cuando imputa en la audiencia inicial, fija el hecho del proceso, es decir, la afirmación que guiará el proceso, porque el tribunal de enjuiciamiento conocerá, al igual que el juez de control, exactamente la misma afirmación con la cual se vinculó y con la cual ahora se tendrá por probado el hecho con otro tipo de características jurídicas, por supuesto. Pero en principio, Enrique cuando imputa y Enrique cuando lleva la acusación ante un tribunal de enjuiciamiento es exactamente la misma afirmación fáctica. Entonces, la formulación de imputación tiene la trascendencia de fijar cuál es esa afirmación que alimentará el proceso, porque esa es la afirmación que tiene que ser probada a fin de tener todas las consecuencias jurídicas. Y esto es así porque lo establece el artículo 19 constitucional, párrafo quinto, establece que el proceso implicará o se llevará por el hecho que fue objeto de la vinculación. Ustedes ven el 316 del Código Nacional, en su penúltimo y último párrafo, trae una situación muy parecida, en el que establece que la formulación de imputación será el hecho sobre el cual se lleva a cabo la vinculación a proceso, y la vinculación a proceso será el hecho que guíe el proceso. La acusación, dice el 300, que es el 35, no podrá ser diverso al hecho de la vinculación a proceso. En el auto de apertura a juicio, el hecho de la apertura a juicio no puede ser otro que el hecho de la acusación. Entonces, vean, hay una continuidad, hay una inmutabilidad fáctica respecto del hecho, en este caso es una afirmación fáctica que alimenta el proceso, porque ahora Enrique o prueba el hecho que formuló imputación o prueba el hecho que formuló la imputación, o sea, no tiene de otra. Ese es el compromiso que asume desde que formula imputación. Pero volvemos a lo mismo. Enrique tan solo lo que hace es afirmar que algo sucedió, aconteció. Es muy probable que la defensa también haga una afirmación fáctica. Que el defensor diga, no, no es cierto. Lo que afirma Enrique no es así. Y lo que hace el defensor es afirmar que sucedió otra cosa. Es decir, también realiza una afirmación fáctica, la cual desde luego tendrá también que ser objeto de prueba. Entonces, las afirmaciones de los defensores también tienen que ser objeto de prueba cada vez que nosotros realizamos una de ellas. Obvio, con consecuencias bastante distintas en lo que sucede, por ejemplo, con un proceso civil, que ahí cada uno asume carga de prueba con consecuencias distintas porque ahí tendremos por suficientemente probado, dependiendo por cuestiones muy diferentes a las que suceden en la materia penal. Porque ahora el grave problema que nos lleva a establecer es, ¿y cuándo Enrique Baeza logra tener suficientemente probado un hecho? O sea, su afirmación. Lo que Enrique afirma, cuando un juez lo debe de tener como suficientemente probado. Y es aquí donde entramos en verdaderos problemas dentro del proceso, pero verdaderos problemas, porque no existe, por lo menos en nuestro sistema penal y en ningún otro hasta donde vamos, de civil, mercantiles, no existe algo que resulta vital para poder, de manera objetiva, que un juez determine que un hecho ha sido suficientemente probado. La afirmación de Enrique ahora tiene suficiencia probatoria. Porque ¿cuánta prueba requerimos para que Enrique pruebe sus afirmaciones? O el defensor, ¿cuánta prueba requiere para que también tenga por probadas sus afirmaciones?
Es ahí donde no tenemos nada. Y antes de continuar con esto, nada más para no perder la lectura de los hechos, la afirmación principal de Enrique la ubicamos entonces como el hecho a probar. Es la afirmación fáctica a probar. Pero alrededor de ella hay un contexto de una serie de hechos probatorios. O sea, hay un hecho a probar y existe una serie de hechos probatorios. Por ejemplo, Enrique, su hecho a probar es que Juan mató a Pedro. Ese es un hecho a probar. Ahora, existirá una serie de hechos que una vez que los pruebe, se puede inferir de ellos justamente el hecho a probar. Por ejemplo, imaginemos de que una persona vio entrar a la casa de Pedro a Juan y que la vio entrar aproximadamente a las 11 de la mañana y que después de ello la vio salir a la media hora en que había ingresado. Entonces, la afirmación de que Juan entró a la casa de Pedro aproximadamente a las 10:30 horas, ese es un hecho a probar, es un hecho probatorio, porque una vez que yo pruebe ese hecho, puedo inferir el hecho a probar. Es decir, el proceso es un juego de hechos y de pruebas. Pero fíjense, estamos hablando hasta este momento solo de afirmaciones fácticas, y las afirmaciones lo que hacen es enunciar que un hecho sucedió, aconteció. Y ya dijimos que este tiene que ser objeto de prueba. Y una vez que tenemos la prueba, el juez, con base en esa prueba, decide si el hecho está aprobado o no está aprobado. Y volvamos a lo que decíamos hace un rato. ¿Cuándo el juez va a tener como suficientemente probada una afirmación? Y para ello se han venido desarrollando en los últimos años lo que se conocen como los estándares de prueba. Es decir, establecer una medida, un umbral, que de manera objetiva permita al juez tomar una decisión. Y esa decisión lo es que el hecho está suficientemente probado. Los estándares de prueba, para que funcionen de manera objetiva, requieren estar alejados de la cuestión subjetiva del juez. Por ejemplo, cuando los jueces hablan de que este juez, este juzgador, ha llegado a la convicción, esa idea de convicción es justamente la que buscamos erradicar, porque lo que importa menos en un proceso es la convicción del juez. Lo que nos interesa es que nos señale de manera objetiva hasta cuándo se ha probado suficientemente ese hecho, independientemente de la convicción que tenga. La convicción es un elemento totalmente subjetivo, es un estado mental de las personas en el cual requerimos que pueda exteriorizarse para poder lograr un control intersubjetivo. Y solamente logramos esto realizando una racionalidad del proceso como tal. Consecuencia de ello, establecer estándares de prueba resulta trascendental para el proceso, de lo cual, por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia ha tratado de objetivizar esa idea que el estándar de prueba es de más allá de la duda razonable o la duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? La duda, volvemos a lo mismo, es una situación completamente subjetiva y el hecho quedaría probado de acuerdo a lo que el juzgador siente. No es una situación de sentimiento, sino es una situación en la cual buscamos que quede objetivamente probado independientemente de lo que siente el juez. Entonces, el estándar de prueba permite tener una herramienta al juez para que determine objetivamente cuándo algo ha sido suficientemente probado. Ahora, esta idea de probabilidad que ya sabemos que tenemos dentro del proceso, bajo ninguna circunstancia son probabilidades matemáticas, no son probabilidades que puedan darse asignando situaciones numéricas, aunque vale la pena decirles que esto ya ha sido explorado por algunos autores, incluso sigue siendo transmitido actualmente por algunos, en el que insisten en probar elementos que arrojan teorías de orden probabilístico dentro de las matemáticas al mundo del derecho. Por ejemplo, aplicando algo que es la teoría de los juegos, la teoría de esos de Bayes, que son teorías que buscan la probabilidad matemática. Actualmente en Colombia, un buen amigo que es el profesor Orión Vargas, busca, él dice, encontrar un método que permita al juez asignar una serie de valores numéricos a las pruebas
y con motivo de ello hacer un cálculo matemático y que el juez pueda tener así un resultado que le permita determinar en qué grado de probabilidad ha sido probado el hecho y con motivo de ello toma una decisión. Esto desde luego no lo vemos viable, que pueda ser a través de cálculos matemáticos, porque el derecho, a diferencia de las matemáticas y la argumentación del derecho, presenta una serie de variables que no pueden ser contenidas bajo ninguna fórmula. Porque incluso ustedes en matemáticas pueden decir que 2 más 2 es 4 y siempre será 2 más 2, 4. En derecho, la argumentación jurídica, uno de los grandes avances que hemos tenido gracias a la teoría de la argumentación estándar, es justamente de que en este tipo de disciplinas, como es la nuestra, 2 más 2 no necesariamente será 4. Porque tenemos una serie de variables que no pueden ser contenidas bajo ninguna fórmula matemática. Por lo tanto, requerimos que estos estándares de prueba no sean matemáticos, sino más bien sean fórmulas inductivas a partir de los cuales puedan tomarse una decisión. Ahora, estas fórmulas inductivas, que de ellas tomaremos una decisión, y en este caso el juez de un hecho esté suficientemente probado, necesariamente debe de estar contemplado en la norma jurídica. Entendemos que las fórmulas que se hacen en la jurisprudencia buscan suplir justamente esa falta de su existencia dentro de las normas jurídicas, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente tiene, en el mejor de los casos, esa parte donde dice que más allá de toda duda razonable. Pero eso hay que llenarlo de contenido, y un contenido objetivo, no un contenido subjetivo. Y esos problemas nos vemos metiendo en la práctica para cuando un juez tiene un hecho suficientemente probado y muy específico en la audiencia inicial. Porque ahora Enrique, cuando llega a la sala de audiencia, lo primero que tiene que hacer en la formulación de imputación es probar su afirmación. Y por probar su información, ya sabemos que hasta este momento, la prueba, la información que tiene, es una información de baja calidad, porque lo que llamamos nosotros en México datos de prueba, carecen de elementos sustantivos que lo hacen ser prueba. Por ejemplo, la contradicción y la inmediación. Porque Enrique Baeza, en su formulación de imputación y después en su solicitud de vinculación al proceso, lo único que hace es referir el contenido de sus medios de prueba. Dice, por ejemplo, el testigo tal vino y tomé una entrevista, le tomé otra entrevista, hice esto, y solo lo refiere. Y el juez tiene una información para decidir en este momento de baja calidad. No tiene una calidad suficiente porque le hace falta, por ejemplo, llevar a cabo situaciones como la contradicción y que esto sea a través de la inmediación. Incluso hace rato cuando escuchaba al profesor Albertico que les decía sobre que si variaban, lo que busca uno es combatir la fiabilidad del testigo. Si el testigo es fiable o no es fiable. Si el juez determina que no es fiable, por consecuencia no le otorgará un valor probatorio. Pero para eso hay que buscar cuáles son los elementos de fiabilidad de un testigo, porque no es una situación objetiva. Contrainterrogar en cuestiones de fiabilidad de un testigo tiene sus parámetros objetivos, con base en los cuales el juez puede tomar una decisión sobre la fiabilidad de un testigo o no. Hoy uno de esos grandes avances que se hacen es justamente lo que muestra la psicología del testimonio para determinar si es fiable un testigo o bien no lo es. Pero bueno, volvamos a lo que decíamos. En el hecho que formula imputación Enrique, este tiene que ser probado en algún grado de probabilidad en este momento. Puede ser medio, bajo, alto, pero debe de ser probado. En la sala de audiencias, debido a incorrectas tesis, porque lo único que hicieron fue empeorar la situación, dicen es que en este momento lo que el juez tiene solo es un estándar mínimo, el famoso estándar mínimo. Pero el problema que tenemos todos los operadores, incluyendo a Enrique, que seguramente lo ha visto así, este estándar mínimo no es objetivo, sino cada juez le da su regalada gana de llenarlo lo mínimo. Decía mi abuelita, ¿qué tanto es tantito, mijo? Entonces, cuando un juez le dice a Enrique, es que aquí el estándar es mínimo. Sí, pero les aseguro que si ustedes entrevistan a todos los jueces les van a decir qué tanto es tantito de manera diferente. Para un juez es así poquito, para otro juez no, es un poquito más, para otros no, necesito más, para otros no, basta que la víctima lo refiera. O sea, el estándar mínimo en realidad no soluciona nada, porque no me dice qué tanto es tantito para la audiencia. Entonces, Enrique ha tenido muy probablemente
esa situación de que en alguna audiencia un juez con poquito vincula, vámonos, se acabó. Y otros, no, no, a mí me debiste haber probado un poco más. Entonces, es una anarquía total a la falta de un estándar de prueba dentro de la audiencia inicial. No lo tenemos. O sea, hablar de estándar mínimo y nada es exactamente el capricho de un juez. Porque un juez determinará en una forma y otro juez determinará en otra. Y nunca tendremos certeza qué tanto es tantito dentro de la audiencia inicial. Para la audiencia de juicio las cosas cambian, porque por lo menos aquí la Corte ha venido definiendo que probar un hecho y con motivo de ello se pueda condenar implica por lo menos 2 niveles de corroboración. Entonces ya nos están hablando de algo distinto. Debe haber 2 niveles de corroboración. Y vamos a ver que las fórmulas que presenta la Corte en estos niveles de corroboración es justamente una serie de situaciones inductivas en el cual el juez puede llevar a cabo un ejercicio y determinar si tiene probado un hecho o no. Pero en cambio hablar de estándar mínimo es hablar exactamente en la nada. Porque a lo largo del proceso, no solamente se resuelve sobre este hecho, el hecho principal, sino se va resolviendo sobre otra serie de afirmaciones fácticas. Por ejemplo, una vez que Enrique logra la vinculación a proceso, ahora lo que él busca es llevar a cabo la medida cautelar. La medida cautelar tiene un problema totalmente diferente, porque hablar del peligro de sustracción, el peligro que pueden tener las víctimas, el peligro que pueden tener los testigos, son hechos futuros. Y regularmente lo que probamos en el derecho son hechos en pasado. Son hechos en pasado. Entonces, la medida cautelar son afirmaciones, porque Enrique también afirma que Juan tendrá el peligro de sustraerse. Esa afirmación también es objeto de prueba, pero con modalidades diferentes. Ahora, después, cuando el defensor pide la revisión de la medida cautelar, el defensor afirma una serie de circunstancias y volvemos, tiene que ser objeto de prueba. Cuando alguien pide el sobreseimiento, también es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque se afirma algo sobre el proceso y todo ello tiene que ser objeto de prueba. Por tanto, durante un proceso, y en este caso que vamos a incluirnos al proceso penal, existen varias afirmaciones fácticas que tienen que ser probadas y de las cuales necesitamos tener un sustento probatorio suficiente. Porque volvemos a lo mismo, tener por probado un hecho no es bajo ninguna circunstancia una situación menor. Y empezamos al principio con algo diferente, diciéndoles que lo que importaba en principio eran los hechos. Y esto es así por lo siguiente, porque imaginemos que Enrique Baeza, que hoy ya fue nuestro ejemplo, amigo, discúlpame, que lleva a cabo una formulación de imputación, y una vez que él formula la imputación y tiene el hecho por probado, el siguiente ejercicio es un ejercicio de subsunción, porque solamente con el hecho probado, ahora el juez lo que hace es ver si este hecho se subsume en la descripción típica. Y entonces puede ser que tengamos un hecho probado, pero que sea un hecho atípico y por motivo de ello un hecho que la ley no señala como delito, porque este hecho que ha probado Enrique no se subsume en la descripción típica. No hay esa subsunción. Ahora, si este hecho probado se subsume en la descripción típica, entonces tenemos el hecho que la ley señala como delito de acuerdo a nuestro sistema jurídico muy a la mexicana. Ahora, para el proceso final, funciona exactamente lo mismo. Entonces, si funciona igual la audiencia inicial y la audiencia de juicio, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La consecuencia jurídica. Porque mientras tener por probado un hecho en la audiencia inicial solo me lleva a que se inicie una investigación complementaria y autorice la imposición de una medida cautelar, y ninguna circunstancia está estableciendo la responsabilidad penal de quien ha sido vinculado. En cambio, el juicio, bajo las mismas circunstancias, ya no hablará sobre una investigación complementaria, ya no hablará sobre una medida cautelar, sino hablará sobre la responsabilidad penal. Y ahí sí, le pongo un estándar mucho más alto al Ministerio Público. Pues como se dan cuenta, la idea de tener hechos y tener suficientemente probados estos hechos
nos lleva a la segunda situación, a las descripciones típicas, a las descripciones que se encuentran descritas en las normas penales. Estas descripciones serán actualizadas si, y solo si, el hecho probado se subsume en ellos. Por eso yo siempre he insistido que debemos tener primero un gran enfoque sobre los hechos y la prueba, que es la única situación en la que podremos tener la consecuencia hacia lo que determinan las normas penales. Entonces, no es cierto, porque alguna vez sostené un debate con un juez aquí en la Ciudad de México, de que el razonamiento probatorio sea la teoría del delito. Eso no es cierto. La teoría del delito se enfoca más a una teoría de la norma y el razonamiento probatorio se enfoca más hacia una teoría de los hechos y de la prueba de esos hechos. Y obvio, no está divorciado, al contrario, son situaciones que se complementan porque en el argumento jurídico, como lo construimos los abogados, el argumento siempre tendrá una premisa fáctica y una premisa normativa. Y la premisa fáctica deberá estar suficientemente probada para que podamos establecer que esta es subsumible en la primera y como consecuencia de ello tener el resultado jurídico. Si no hay una premisa fáctica suficientemente probada, simple y sencillamente no habrá posibilidades de tener consecuencias jurídicas. Ahora, en esta situación ya sabemos que tan solo estamos en un grado de probabilidad. El hecho de que hablemos de probabilidad puede ser que lo que arroje el proceso sea una falsa, una falsa condena o una falsa absolución. Claro, esto puede pasar, porque estamos hablando en situaciones de probabilidad. Entonces, un juez con lo que le arroja el proceso y toma una decisión puede condenar a un inocente o bien puede absolver a un culpable. Y es aquí donde en la política criminal tomamos una decisión. En caso de que exista un error, ¿qué vamos nosotros a preferir? ¿Condenar inocentes o absolver culpables? Y es aquí donde volvemos a la misma. La creación de los estándares de prueba nos permite tratar de objetivizar este punto en el cual evitamos la condena de inocentes o la absolución de culpables. Y hoy con la idea del populismo punitivo, preferimos cometer el error de condenar inocentes, porque cuando condeno inocentes, también condeno culpables. Y de aquí nadie se va y nadie sale, porque la percepción de impunidad disminuye bajo ese tipo de circunstancias. Si yo bajo los estándares de prueba, habrá mayor número de absoluciones, porque preferimos que en caso de que haya un error, no sea en el de condenar a un inocente, sino más bien sea el de absolver a un culpable. Preferimos absolver culpables que condenar inocentes. Y esto solo se media a través de estándares de prueba y justamente desde la política criminal la toma de decisión como tal. No sé, doctora Bougambilia, cuánto tiempo tengo, porque no sé qué vaya a pasar. Y si hay siglo de preguntas, respuestas. Si no, yo le sigo, ¿eh? Creo que su micrófono está cerrado para que pueda. Debe estar cerrado. Ya lo volvieron a bloquear. Bueno, solo para que me dijeran cuánto tiempo me queda, si no, yo le sigo con esto. Bueno, tenemos todavía 14 minutos. Usted dice 14 minutos, son 7:46. Bueno, en todo caso, preferiría aprovecharlo para responder algunas preguntas. Al final, es una situación pues, de introducción de lo que puede ser el razonamiento probatorio y esta idea de la prueba de los hechos. Pero prefiero en todo caso pues, contestar algunas preguntas. Está abierto el micrófono para cualquiera de ustedes que quiera hacer alguna pregunta. Uno. Sí. Gracias. O que calle para siempre. Bueno, tenemos la distinguida presencia del doctor Román Díaz Vázquez, del maestro Enrique Baeza Pulido, todos ellos ponentes de la revista jurídica Prescriptia. Y ya llegó el doctor Samuel, ya vi que está ahí también. Muchísimas gracias, doctor Samuel, por estar muy a tiempo. Y bueno, pues todo nuestro público tiene la oportunidad en estos momentos de poder preguntarle al doctor Baldomero Mendoza López alguna inquietud, alguna pregunta y en dado caso una felicitación.
porque verdaderamente el doctor Baldomero Mendoza López es sumamente generoso con sus conocimientos, con su experticia, y bueno, pues no debemos desaprovecharlo. Aquí está. El doctor Samuel Hernández de Alba quiere... Baldomero, yo aprovecho, perdón que estoy aquí adentro, buenas noches, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Baldomero, que es un gran doctor, es un joven doctor que trabajó con mi amigo Jorge García Sosa, sí, y aprendió muchísimo, que le reconozco su capacidad como joven, no abogado, penalista. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema que estás tocando del futuro del sistema acusatorio? Porque si bien es cierto, en el 2008 tuvimos una ilusión que se fue gestando con una serie de promesas de reforma, la cual se cristalizó hasta la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes subsecuentes nacionales. ¿Tú qué opinas? Porque yo veo en lugares como el Estado de México, donde se ha degradado el sistema acusatorio de forma impresionante, donde te regalan una prisión preventiva justificada fácilmente, donde vamos, yo creo que en un retroceso. ¿Tú qué opinas, Baldomero, de acuerdo a tu experiencia? Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que en buena medida se debió a lo que decías, era aún más la ilusión, la fantasía que teníamos de que íbamos a salir de una serie de problemas para entrar a la solución de ellos. Y en buena medida mucho se gastó en lo que no era lo que debimos haber aprendido. Porque en realidad cuando se empezaron las capacitaciones, se gastó mucho en hablar de técnicas de litigación, cuando la idea de técnicas de litigación es pues el menor de los espectros que tiene el proceso. Incluso ya hay quien llegó a afirmar en el INACIPE que había muerto la teoría del delito para dar paso a la teoría del caso. Que ya era verdaderamente una locura hablar de ello, porque incluso la famosa teoría del caso, que no sé de dónde muchos jueces la sacan, como si fuera un término procesal, el defensor exponga su teoría del caso. ¿Y de dónde saca eso de la teoría del caso? Es tan solo una metodología de entre otras tantas posibles para poder presentar un caso ante un tribunal. Y sí, ha sido desastroso, y específicamente en algunas entidades federativas, como lo es el Estado de México, en donde parece ser que tienen un código totalmente diferente. Yo creo siempre que debió haberse invertido más en saber cómo probar teoría de la prueba, teoría de los hechos, teoría del delito, que a esta idea de técnicas de litigación, porque al final, ¿cómo produzco prueba? ¿Cómo tengo que probar las cosas? ¿Qué desinformación que genero puedo llevarla al proceso? Y no tanto la idea de cómo saber interrogar, contrainterrogar, que al final es importante. O sea, tiene su importancia saber técnicas de litigación. Pero yo creo que hay que darle el justo medio que siempre debe haber tenido. Y ahora, Samuel, creo que muchos de nosotros, incluyéndote, buscamos de llenar de contenido a ese proceso. Que el proceso se hable y se discuta otras cosas diferentes a la teoría de esto, de la teoría del caso, o que si las técnicas de litigación, o que si el alto impacto, y puras cosas que en verdad han venido a perjudicar. Llenar de contenido al proceso creo que es lo que mejor nos puede pasar. Ahora, una de esas cosas implica reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo soy siempre de la idea de que esta idea de estándares de prueba deben de introducirse, de formas de valoración, sin que implique una prueba tasada, que a veces lo confunden. Creo que también debería introducirse. Pero en el camino que vamos, creo que no es lo mejor, porque la Corte también ha venido quitando una serie de posibilidades de defensa y formalizando más las defensas por parte, ya sea de la defensa pública o de las defensas privadas. Viene interpretando como si la Fiscalía tuviese derechos también frente a los estados, y creo que eso no ha sido nada bueno. Entonces, si seguimos por la ruta de no llenar de contenido al proceso, que sea una situación sustantiva también del proceso, pues creo que estamos perdidos. No sé qué opinas tú de eso, Samuel. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Maestra Libertad, me gustaría hacerle una pregunta al ponente. Claro que sí, doctor. A tu amigo, hombre. A su amigo, a su muy querido amigo. Gracias. Pues primero que nada, una felicitación, maestro Baldomero, un honor poder escucharte. La verdad es que muy interesante el tema que has tocado, sobre todo hablar de los estándares y sobre todo cómo es que resuelve el juez, por ejemplo, en un auto de vinculación a proceso. Entonces, mi pregunta va enfocado, maestro, en el sentido de cuál sería tu propuesta precisamente respecto a algún estándar en el momento procesal para que un juez pueda dictar o no un
auto de vinculación a proceso. ¿Cuáles serían los criterios objetivos que a lo mejor, en base a lo que tú has estudiado, que se podrían aportar? Porque precisamente tú señalabas que es a criterio de cada juzgador. Un juzgador señala que con un poquito de datos de prueba es suficiente, por ejemplo, para librar una orden de aprehensión. Y otros señalan, por ejemplo, que para librar una orden de aprehensión te piden un reconocimiento por fotografía, ¿no? Para lograr la identidad. Así que no hay como un criterio uniforme. Esa sería mi pregunta. Y una felicitación. Gracias, amigo. Acaba de salir un libro de un buen amigo mío que es Fernando Allende, creo que también lo conoces. Fernando es cuando él estudió en Girona, él se dedicó mucho al estudio de la vinculación a proceso y los resultados de su trabajo los plasmó en ese libro del auto de vinculación a proceso sobre los estándares que en él se pueden manejar. Yo creo que debe ser la idea de un estándar mínimo, no debe haber muchas exigencias y, como te decía, son fórmulas inductivas. Jordi Ferrer ha venido trabajando varias de estas fórmulas inductivas a partir de las cuales se puede hacer uso de ellas. En principio, todo estándar de prueba tiene que hacer referencia hacia el contenido probatorio dentro del proceso. O sea, el juez no podría integrar ningún otro dato distinto al que las partes alegaron. Entonces, esta referencia es para lo siguiente, porque el estándar de prueba podría ser que con los datos que se incorporaron al proceso sea la mejor explicación posible, ya sea a la luz de esos datos o frente a otra explicación dada sobre los mismos hechos. Es decir, esta idea de probabilidad solamente le permitiría al juez que con los datos que tiene, estos permiten que la afirmación del fiscal sea la mejor explicación del hecho en contraposición, en todo caso, de la afirmación que realice el defensor. Entonces, estaríamos hablando de que el juez se inclinaría solo bajo aquel que realice la mejor explicación posible respecto de los hechos con base en las pruebas, en este caso los datos de prueba, que existen dentro del proceso. Y esto nos lleva a una infinidad de cosas. Por ejemplo, si el Ministerio Público, con los datos que se encuentran disponibles en el proceso, da la mejor explicación hasta ese momento, es vinculación a proceso. Pero dice, en comparación o contrastándola con la explicación que da el defensor. Si con los datos la mejor explicación es la del defensor, entonces es no vinculación a proceso. Pero ahora, ¿qué sucede si con los datos ambos son la mejor explicación? O sea, se explica lo que dice el fiscal y se explica lo que dice la defensa. El resultado es vinculación a procesos. En caso de empate, pasa el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es esto que denominan algunos como la teoría de la probabilidad prevalente, que ya empieza a haber tesis de ello. Ya empieza a haber algunas tesis de ello, porque es una probabilidad que esta debe ser la prevalente para el proceso. Pues incluso si ustedes ya empiezan en el JUS, que por cierto ya tiene un formato muy bonito hoy día y mucho más gentil para que busquen ustedes jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, y pone esto de la probabilidad prevalente, al menos les van a aparecer dos tesis que creo que pueden ser aplicables como estándares de prueba a la audiencia inicial, estimado Enrique. Doctor Ignacio Burgoa Orihuela nació un miércoles 13 de marzo de 1918 a las 9 de la mañana aproximadamente en la calle de Guanajuato. Su madre le dio vida en la casa número 82 de dicha rúa. Su educación primaria y secundaria las cursó en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt entre 1923 y 1932. El bachillerato en Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés Morelos hasta 1934. En 1935 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis, La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, la cual se publicó en los Anales de Jurisprudencia un tiempo después. En 1940 fue profesor de Civismo e Historia de México en el Instituto Franco-Inglés para Señoritas. Entre 1946 y 1955 impartió la materia Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.
Desde 1947 se desempeñó como profesor de las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM, hasta su muerte en noviembre del año 2015. Poder Judicial y doctorado. En 1951 ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en materia administrativa hasta mediados de 1954. Conocido como el Rey del Amparo, en 1974 obtuvo el título de doctor de Derecho en la UNAM, con mención honorífica y la distinción de Magna Cum Laude. El Consejo Universitario de este importante centro de estudios lo nombró profesor emérito de la Facultad de Derecho. El 6 de noviembre del año 2005, a la edad de 87 años, este notable constitucionalista falleció por un paro cardiorrespiratorio. Uno de los principales auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, lleva el nombre de Ignacio Burgoa Orihuela. Sus obras: El Juicio de Amparo, 1943, Las Garantías Individuales, 1944, La Legislación de Emergencia y el Juicio de Amparo, 1945, El Amparo en Materia Agraria, 1964, Proyecto de Reformas al Poder Judicial de la Federación, 1965, Breve Estudio sobre el Poder Legislativo, 1966, Derecho Constitucional Mexicano, 1973, Proyecto de Reformas y Adiciones a la Constitución Federal de 1917-1974, El Peculado contra la Nación, delito que quedó impune, 1983, La Deuda Pública Externa, el Derecho a la Información y la Suprema Corte, 1983, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984, Antología de su Pensamiento, 1987, Memorias, Epítome Autobiográfico, 1918-1996, en 1996, El Jurista y Simulador de Derecho, 1988, Necesaria Reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992, Renovación de la Constitución de 1917 en 1994, El Proceso de Cristo, año 2000, Una nueva ley de amparo o la renovación de la vigente en el año 2001, Revista Jurídica Nacional Prescriptia, La Dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México rinden este homenaje a su memoria. Diciembre del año 2020.